¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho un libro de literatura infantil y juvenil? Un libro de literatura infantil y juvenil está hecho de fantasías, de sueños, de ilusiones, de saberes y de magia. Sin magia sería imposible que existiese la literatura infantil y juvenil. No te puedo explicar lo que es la magia, cuánta cabe en cada libro, cómo llega hasta sus páginas, ni de qué manera se cuelan las historias. Pero está ahí, siempre está ahí. Funciona cada vez que empiezas una lectura y arranca una nueva vida. Mónica, en literatura habitualmente hay personajes generosos, simpáticos, niños que sacan buenas notas, pero no es el caso de Otto, el protagonista de Alma y la isla. ¿Por qué un niño normal para una historia tan mágica como esta? Bueno, Alma y la isla es verdad que es una historia en la que aparecen dos protagonistas, porque no solo Otto es un niño normal y corriente, sino que Alma también. Son niños normales y corrientes, como fuimos tú y yo cuando éramos pequeños, o como mis hijas ahora, como cualquiera. Y la única diferencia que hay es las vivencias que han tenido, ¿no? Lo que les ha tocado vivir. Y yo quería que cualquier niño, cuando lea Alma y la isla, pudiera sentirse el protagonista de esta historia. Y de hecho, el elemento mágico que aparece en el libro es precisamente para enfatizar, para enfocar esto, ¿no? Para que uno pueda sentirse Alma o Otto cuando lee esta historia. Bueno, un libro, Alma y la isla, que habla de soledad, de inmigración, de miedo, incluso de envidias. ¿Un libro para niños? Sí, un libro para niños. Es un libro para niños que además lo están leyendo y te aseguro que muchas veces con una profundidad y con una empatía y con una madurez que ya quisiéramos muchas veces los adultos. Yo creo que a los niños no solo se les puede contar todo, sino que se les debe contar todo. Solo hay que encontrar la forma de hacerlo, pero bueno, ellos se lo merecen y además nos lo exigen. Oye, ¿por qué contar esta historia? Me estás diciendo que hay que contarles las cosas, pero ¿de dónde nació? ¿Cómo llegó a tu vida Alma Servan? Bueno, yo llevo mucho tiempo viendo, por desgracia sigo haciéndolo, ¿no? Viendo en los telediarios, en las noticias, pues todo ese drama humano que está sucediendo, ¿no? Todos esos millones de personas que están llegando a Europa pidiendo asilo en busca de una vida mejor, escapando de sus infiernos, de su violencia, de la pobreza extrema en la que viven, de las guerras, de bueno, las dictaduras, de todas esas decenas de miles de personas que están atravesando el Mediterráneo cada año, de los miles que mueren en ese mar que podríamos llamar ya el mar de la vergüenza, ¿no? Y yo siempre pensé que esto había que contárselo a los niños, porque tienen que darse cuenta primero de cómo viven, ¿no? De la suerte que tienen, cómo están viviendo, y segundo de lo que ocurre en el mundo, porque nosotros no estamos haciendo las cosas bien y ellos son el futuro y ojalá ellos puedan hacerlo mejor que nosotros. Son los que pueden cambiar las cosas. Efectivamente. Bueno, escribes con Anaya, Edelvives, con SM, con todas las grandes, pero hace poquito has sacado un libro con una editorial un poco más pequeña. Sí. Cuéntame qué has sacado con Narval. He sacado este libro, Piara, con la editorial Narval, una editorial que hace unos libros maravillosos. Este libro es que es una gozada porque tiene unas ilustraciones que son estupendas de Patricia Metola, pero es que además el libro es un gusto, huele bien, tiene un tacto maravilloso. Sí, es un objeto, es una obra de arte ya en sí mismo, ¿no? Y es un gustazo poder trabajar con editoriales así tan pequeñas porque además te cuidan mucho más que las editoriales grandes. Y es un libro que habla un poco del ciclo de lo natural, ¿no? Es la historia de una niña que cuida cerdos en un pueblo, por eso el título, Piara, y un poco por acercar, ¿no? Toda esa naturaleza a los niños de la ciudad, que es que cada vez se lo alejamos más, la muerte, la reproducción, el nacimiento, todo está muy alejado y bueno, a través de este libro quería un poco hablar, ¿no? y traer de nuevo toda esa naturaleza a las puertas de casa. Pues Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Libro Invisible. Muchas gracias. Es Multicosmos, lo recomiendo, es muy chulo. Yo los leí pues porque me animaron cuando Luján Fernández, que es la ilustradora, vino a presentar con Pedro Mañas Princesa Dragón, pues el 1 va de que la chica y se conocen y todo, y luego
El 3 va de la rebelión de los drones que se van a Tokio, Japón, para librarse de Enigma, que quiere asesinar, entre comillas, al protagonista, y se van Alex y su amigo a Tokio, y allí pues también tienen que hacer una misión de rescatar al hijo de una especie de presidente de Japón. La historia está bastante bien y lo recomiendo. Las librerías infantiles y juveniles son mucho más que simples librerías. Son rincones llenos de magia y de actividades de todo tipo. Un rincón o una de esas librerías especiales es la de Zaida Pérez, Libre Espacio. Zaida, muchas gracias por venirte al Libro Invisible. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Bueno, un placer tenerte aquí. ¿Es verdad eso de que una librería de literatura infantil y juvenil es mucho más que una simple librería? Sí. Las librerías infantiles y juveniles son espacios llenos de magia. Una magia que se transmite desde el principio de la entrada en la librería a través del olor de los libros, de la tinta de las ilustraciones, del papel. Y luego entrar en una librería como la nuestra, una especializada, tiene esa parte especial de me voy de vacaciones, unas cortas vacaciones en las cuales el guía somos los libreros especializados y podemos buscar, descubrir. ¿Y por qué tú eres librera infantil y juvenil? Amo lo que hago, me encantan los libros, me encanta contarlos y sobre todo creo muy importante fomentar en las familias que se lea desde que son pequeños, que se hagan bibliotecas y que generemos lectores de futuro. Creo que los libreros de infantil y juvenil encuentran, bueno, los libreros de todo tipo encuentran la recomendación perfecta en todo momento. ¿Cómo lo hacéis? Porque tiene que haber un secreto, ¿no? Tiene que haber algo. El secreto, si lo hay, es leemos los libros y los escogemos con mimo, los escogemos con cariño, con cuidado y los leemos pensando en el cliente, en el lector, buen lector, en el lector que casi no sabe qué quiere leer, en el lector que aún no es lector. Y luego interpretamos a los clientes cuando vienen, cuando venís, cuando nos preguntáis qué os apetece leer, qué es lo último que habéis leído. Ahí es cuando realmente pues acertamos en ese sentido, leemos también a las personas, no solo los libros. Bueno, pues Zaida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Libro Invisible e iremos al Libre Espacio a disfrutar de esa experiencia de lectura y de compra. Muchas gracias y entrar en las librerías infantiles y juveniles. Oye, después de haber leído Anochece en los parques, me pregunto, Ángela, ¿la crisis económica tiene mucho que ver con este título? Tiene que ver con la novela en el sentido de que el problema de la gente sin hogar ha cambiado mucho, digamos, demográficamente. Antes el perfil de la gente que no tenía hogar era sobre todo gente, pues varones adultos ya de una cierta edad, que tengan algún tipo de problema de adicción o separaciones. En cambio ahora con la crisis económica hay mucho problema de gente que se queda sin casa, que tiene algún desahucio. Hay algo sorprendente siempre en los autores de literatura en general, que es la capacidad que tenéis de meteros en el personaje, ¿no? de meteros en cualquier vida. Sí. ¿Cómo ha sido meterte en la vida de Laura y de Alexei? Bueno, yo para escribir, sobre todo como hay dos voces en la novela, la de Laura y la de Alexei, siempre intento ponerme en sus zapatos. En el caso de Alexei, pues lo que hice fue averiguar mucho cómo vive la gente en su situación. Entonces ha habido una parte importante de documentación, porque para mí es esencial que se lo crean tanto por las cosas que le pasan como por las cosas que él puede pensar. Y con Laura quizá ha sido un viaje más hacia adentro que hacia afuera, porque pues he viajado un poco a la sensibilidad y a la pureza que tenía yo cuando tenía 17 años, que cuando te enamorabas, pues te enamorabas un poco como a tumba abierta, ¿no? Y a las 5 de la tarde estabas súper feliz y a las 5:05 te sentías muy
muy desdichada. Entonces también ha sido como una pasarela de mi yo adulto de alguna manera al primer amor y la intensidad tanto negativa como positiva con la que te enamoras por primera vez. Bueno, yo no sé qué pensarán otros lectores, yo estoy enamorado de Laura, del personaje de Anochece en los parques, que es un personaje que me encanta. En el libro Invisible somos más allá de premios. Nos gusta la literatura porque sí, pero no tenemos que olvidar que con este libro has ganado el Premio Jaén de Narrativa Juvenil 2016. ¿Un premio siempre es un espaldarazo importante para un autor? Sí, desde luego, hay un refrendo que es en lo económico, que es muy importante, y sobre todo en lo moral, porque todas las empresas creativas, pues salvo que seas un nombre muy asentado, de vez en cuando viene muy bien un pequeño empujón para decir, bueno, me han apoyado en forma de premio, o en forma de crítica, o en forma de público, mi forma de contar historias, y me están un poco obligando a hacer una siguiente novela. A seguir. Entonces, bueno, también es verdad que tú te imaginas que alguien llega al anaquel de una librería y ve que pone Premio Jaén o Premio Gran Angular o lo que sea, y entonces es como un pequeño llévame a casa, que claro, te está diciendo el libro. Entonces, es un mercado editorial muy competitivo, en juvenil es verdad que, y creo que es muy sano que sea así, que hay muchísimas publicaciones. Entonces, bueno, si te pone un foquito de atención en tu novela, creo que cualquier escritor o cualquier escritora pues estaremos muy felices, eso, aparte del hecho que supone, pues eso, es una fiesta que celebras con tu familia, con tus amigos, con tus lectores, o sea que bueno, yo estoy súper feliz, claro. Pues te dejo seguir leyendo. Hasta luego. Mi libro Invisible es La bicicleta es mía. El autor se llama Carlos Peramo. El libro trata de un niño que quiere una bicicleta, pero sus padres no tienen dinero para comprarla, entonces deciden comprarla a plazos. Un día el padre del niño se queda sin trabajo y tienen que devolver la bicicleta porque no la pueden pagar. Entonces recomiendo este libro a todos los niños porque es muy interesante y me ha gustado mucho. En el libro Invisible no distinguimos entre libros para chicos o para chicas. De hecho, somos de los que pensamos que los libros tienen que ser para todos los públicos. La colección Princesa Dragón, de Pedro Mañas, es estupenda para borrar esta distinción. Pedro Mañas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, es verdad que no pensamos en esas distinciones, ¿no?, entre chicos y chicas, pero si alguien ve Princesa Dragón a primer vistazo, verá título rosa, princesas. ¿Por qué le gusta tanto a los chicos esta colección? Bueno, quizá porque por mucho que algunos se empeñen, en realidad ni el rosa ni las protagonistas femeninas son propias solo de niñas o ni siquiera de todas las niñas, ¿no? Entonces, antes de que construyamos a los niños ese muro de prejuicios que separa lo que es de chico de lo que es de chica, pues cualquiera puede disfrutar de una historia bien contada, divertida, tanto si es de princesas, de piratas, de monstruos, y ese es uno de los objetivos principales de la colección y también una de las mayores alegrías que me ha dado hasta ahora. Bueno, aventuras, fantasía y humor. Hay mucho humor. ¿Es una fórmula estupenda para enseñar cualquier cosa? Eso creo, aunque para mí el humor más que una fórmula es algo que va ligado a mi narración. Incluso cuando hago poesía casi no puedo evitar recurrir al humor continuamente. En el caso de Princesas Dragón, como se trataba de subvertir un poco los cuentos clásicos y de reírse de ellos, la comicidad salía casi sin planearla. Y yo creo que con cada nuevo libro de Princesas Dragón que escribo me voy riendo más y más yo solo delante del ordenador. Bueno, Princesas y Dragones, o sea que es una serie ambientada en la Edad Media, pero una Edad Media en la que hay móviles y en la que hay magos con tanta fama como Justin Bieber, por ejemplo. No tanto como móviles, pero sí algo de eso hay. Es como las princesas están modernizadas, es decir, no son princesas cursis, ni débiles, ni por supuesto necesitan un príncipe que las salve,
pues me parecía bien actualizar ese mundo aparentemente medieval en el que se mueven. Entonces encontraremos pues princesas que son hijas de reyes separados y pasan 6 meses en el castillo de papá y 6 en el de mamá, princesas veganas, magos que, como tú has dicho, mueven fans como Justin Bieber o como un youtuber, y bueno, habrá más cosas que ya iréis descubriendo. Poco a poco, sí, poco a poco. Oye, son 3 princesas. Las 3 serán requete guapísimas, serán maravillosas. No, para nada. De hecho, se trataba un poco de romper el arquetipo de princesa objeto, de princesa frívola y superficial. A nivel de texto, de hecho, tú que lo has leído, se incide bastante poco en el físico de las princesas, porque no queremos que sea algo que las determine. Donde sí las vemos, que es en las ilustraciones maravillosas de Luján, pues es verdad que aparecen, pero no aparecen ni idealizadas ni objetizadas, por supuesto, son simplemente niñas. Y como las niñas de hoy en día, pues hay una diversidad de tipos físicos, de razas, de personalidades y de poderes, ¿no? Que tienen poderes que... No vamos a contar mucho, no revelamos ahí. Oye, lo que sí que quiero yo que me cuentes, porque hablabas un poco antes de las alegrías que te ha dado esta serie, ¿te esperabas el éxito que tiene? Bueno, yo ya prefiero no esperar nada, por si las moscas, prefiero sorprenderme, pero es verdad que SM, la editorial que lo publica, confiaba mucho en ello porque, bueno, por eso, por la ruptura de los roles de género, porque eran princesas para niñas y para niños, porque tiene un humor gamberro, pero también mucha ternura, y yo creo que todo eso ha tenido que ver con las buenas críticas que hasta ahora ha recibido, ¿no? De la gente que lo ha leído. Y espero, Pedro, que vuelvas siempre que tengas algo nuevo a Libro Invisible. Pues muchísimas gracias, yo lo mismo os deseo para esta nueva aventura audiovisual. Muchas gracias. Hola, mi libro invisible es El enigma de la Esfinge. La escritora es María Mañero. Y bueno, es un libro muy chulo y divertido porque es de aventura y de misterio. Trata sobre 4 niños, bueno, hermanos, que tienen un mono de mascota y su padre es arqueólogo. Entonces van a Egipto y allí compran una esfinge y descubren que dentro hay perlas de colores, pero ellos no saben lo que significa. Entonces investigan y bueno, un malvado lo sabía desde el principio y va por ellos. Entonces dentro de las pirámides viven grandes aventuras. Si queréis saber cómo termina, leeros el libro, que es muy chulo. María, cuando empezamos a pensar en el libro invisible, Pupi es un personaje que enseguida se nos viene a la cabeza porque es un personaje genial, pero yo siempre me pregunto, ¿cómo llegó Pupi a tu vida? Pues mira, yo creo que Pupi estaba ahí desde siempre, porque yo creo que casi no me atrevería a decir que nació conmigo, pero el chispazo surgió, pues bueno, a raíz de que SM me hizo el encargo de un personaje que querían que fuera el hilo conductor para primero y segundo de primaria y que hiciera 30 cuentos, que sería un poco de libro de lectura, ¿no?, de los niños. Y ahí surgió, ¿no? Fue en el momento uno empezó a agitar las antenas, salió vivo y coleando y ya no me dejó, ¿no? Ya me atrapó y ya no me dejó. Es un personaje que está súper vivo, porque Pupi es un personaje que podríamos verle incluso, algunos le hemos hasta tocado, pero es un personaje que nos hace sonreír, es entrañable. ¿Cuánto tiene de niño real, Pupi? Pues todo, porque yo creo que Pupi es en realidad mi alter ego. Fíjate, yo cuando lo creé dije, uy, un extraterrestre, qué lejos, ¿sabes? Y de pronto comprendí que era yo. O sea, Pupi tiene todo lo que era yo, que es esa extrañeza que me provocaba el mundo. Yo sentía que era extraterrestre en este mundo, me parecía muy raro. Yo decía, la cigüeña me ha dejado en un planeta que no es el mío. Luego tengo la parte aventurera de Pupi, era aventura a tope, tenía una imaginación calenturienta como un volcán, como Pupi, y movía las antenas, en vez de las antenas reales era mi imaginación, que acababa la mayoría de mis aventuras en catástrofes y en castigos, ¿sabes? Siempre. Entonces también la parte de las emociones, que es el botón, si es que en el fondo todo lo que eres y lo que tienes dentro acaba aflorando en tus historias, ¿no? Y ese botón que a mí me hurgaba mucho por dentro, el tema de las emociones. Yo decía, qué raros somos, ¿verdad? Porque no se nos ve todo eso por dentro, y por qué esos cambios tan bruscos de humor, de todo eso me hurgaba mucho, ¿no? Entonces yo digo
que Pupi viene de un planeta con las emociones muy a flor de piel, se ve muy fácil. Enseguida se le ve, eso es, sí. Bueno, Pupi lleva ya más de 30 aventuras o está en torno a ellas. Personaje que ha convivido con dinosaurios, con fantasmas, con dragones. ¿Todavía le quedan aventuras por vivir a Pupi? En realidad te voy a corregir porque lleva 100 y pico aventuras, 100 y pico si contamos los cuentos también del que hice para el colegio, claro. ¿No? Claro, los más cortitos. En la serie blanca hay 22, en la azul hay 4 y luego ya ves que también hay Pupi inglés, Pupi, hay muchas colecciones en las que Pupi está presente, ¿no? O sea que realmente de historias en total son unas 100 y pico, pero tiene todavía para más porque es que Pupi tiene eso, esa imaginación y esas ganas de seguir viviendo aventuras que a veces son cotidianas, como tipo el cumpleaños, el de la playa, el de va al hospital, o a veces son aventuras, pues eso, Pupi el dragón esmeralda, Pupi los piratas, Pupi los fantasmas, más aventuras de género aventuresco, ¿no? Sí. Bueno, que Pupi tenga tanto éxito en nuestros días, ¿quiere decir que los niños no son tan raros como algunos piensan? No, los niños no son nada raros, los que somos raros somos los adultos, que yo, bueno, me considero poco adulta, la verdad, pero creo que los adultos estropeamos todo lo que tienen los niños, ¿no? Que son pues esas ganas esa creatividad, esas ganas de aprender, ven el mundo sin control de ningún tipo, no tienen prejuicios, todo lo entienden todo, cosa que los adultos les queremos dar siempre, llevarlos por las mismas vías, mascadito todo, y no, los niños van a su aire. Entonces con Pupi han conectado, yo creo, por eso, ¿no? Porque Pupi en ese sentido es un personaje muy virgen, muy ingenuo, muy curioso, muy aventurero, lo que decíamos, y todo son las características que un niño tiene, ¿no? Para conocer ese personaje tan entrañable. Pero no solamente escribes de Pupi, de hecho hace poco ha sacado un libro nuevo con Maeva. Háblame de él, háblame de pues ese mira, libro. Sí, es un libro, mira que además qué chulo es la portada, que es como si fuera un móvil, y soy un adolescente, nadie es perfecto, ¿no? Son 31 monólogos y la verdad ha tenido tal éxito que fíjate que en 2 meses ha salido ya la segunda edición y era de 4.000, la primera, 4.000 ejemplares, ¿no? Y creo que, bueno, es las ganas de verse, de sentirse comprendidas, ¿no? La adolescencia es muy difícil y creo que las chicas todavía somos más complejas en ese terreno, y aquí, bueno, pues hay de todo tipo de monólogos, desde el móvil, el bullying, el sentirse bichos raros, la sexualidad, el tener un novio controlador, hay todo tipo de monólogos, ¿no? Para todo. Ya no sé si un adolescente es casi como Pupi. Bueno, hay muchos adolescentes que cuando se enteran que soy la de Pupi, no sabes, se les ilumina claro. La cara y vuelven a esos niños que en realidad son, o sea, parecen esa fachada del adolescente, ¿no? De que va ahí como comiéndose el mundo y de prepotencia muchas veces, y no, que va, en el fondo son muy niños todavía también. Desde luego que sí. Sí. María Menéndez Ponte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Libro Invisible. Muchas gracias a ti, Javier. Mi libro invisible es La invención de Hugo Cabret. En este libro se puede ver que tiene muchas ilustraciones, por eso me encantó, puesto que te imaginas el libro, pero te da una idea en la que poder imaginarte y a la vez saber cómo era. Y bueno, me encantó porque es para muchas edades, tanto para mayores, para pequeños, porque lo puedes entender desde muchas perspectivas. Un mayor a lo mejor lo entiende con una perspectiva de una historia muy triste y un niño lo puede entender como una historia de misterio y que a lo mejor le engancha. A mí lo que me pasó con este libro es que me enganchó porque hay misterio en el que el niño, por ejemplo, se encuentra con la llave de un invento de su padre y quiere intentar arreglarlo, puesto que le recuerda muchísimo a su padre y le encantaría poder utilizarlo. Soy José Carlos Andrés y soy escritor especializado en álbum ilustrado. Aquí tenéis algunos de mis niños. ¿Por qué el álbum ilustrado? El álbum ilustrado es como un teatro. Aglutina todas las artes. Tiene texto, tiene imagen y tiene vida. Como por ejemplo los cuentos. Los cuentos son vida.
y el teatro y las ilustraciones son vida. Me gustaría contaros un poquito de este libro. Un libro de piratas. Y es la historia del capitán Cacucias. El capitán Cacucias era el capitán más valiente de los mares, del norte, del sur, del este y del oeste. Era tan valiente que no le tenía miedo a la noche, no le tenía miedo a la tormenta, no le tenía miedo a los besos de las chicas. ¿Era valiente o no era valiente? Bueno, era tan valiente que no le tenía miedo ni a los yogures caducaos. Eso ya era ser muy valiente. Pero de repente un día, sin saber por qué, el capitán Cacucias empezó a tener miedo de todo. Empezó a tener miedo del picor de su casaca. Empezó a tener miedo de los zapatos duros. Empezó a tener miedo de su sombra. Empezó a tener miedo de todo. Y su tripulación, que le quería mucho, mucho, aunque eso en el mundo de los piratas no se puede decir, decidieron ayudarlo haciendo lo que saben hacer los piratas, es decir, meter la pata. Decidieron llevarlo a un barco, pero no a un barco normal, sino a un barco fantasma. ¿Y qué es lo que hay en los barcos fantasmas? Pues sí, fantasmas. Y esto es un ejemplo de lo que os podéis encontrar en un álbum ilustrado. Una especie de teatro con unas ilustraciones que no hace falta muchas veces ni siquiera leer el texto para darnos cuenta de que esto es maravilloso y se llena siempre de magia. Hola, mi libro invisible es La lección de August. El libro trata sobre un niño que nació con la cara deforme por problemas de genes y tuvo una mala suerte increíble por tener esa cara. Entonces es un niño de 10 años que en quinto de primaria decidió empezar el colegio y la gente se asustaba y se burlaba de él. El libro está contado desde el punto de vista de las personas cercanas a él. Y entonces es un libro que a mí me ha gustado mucho y lo recomiendo. Voy a hablaros de Roald Dahl, el autor que estaba del lado de los niños y los desfavorecidos. Quizá no necesite presentación, porque quien no conoce a su entrañable Matilda o Charlie la fábrica de chocolate. Pero yo voy a contaros unas cuantas anécdotas de su vida y de su obra. En 2016 celebramos el centenario de su nacimiento y todo el mundo se hizo eco de esta efeméride tan importante. Hay que tener en cuenta que su obra está traducida a 17 idiomas y se han vendido más de 200 millones de ejemplares. Su estilo estaba entre lo real y lo fantástico, con grandes dosis de fantasía y magia sobre todo, con un poco de gamberrismo y algunos giros inesperados en los que a veces el final no es lo que tú te estabas imaginando. Se considera ya un clásico de la literatura infantil y juvenil, un clásico de la literatura en general, y está en el universo de los mejores y los más queridos escritores. Roald Dahl estaba atrapado por la magia que aparece en estos dedos que se transforman y convierten la maldad en bondad. La magia de una Matilda que tiene poderes para poder responder a los adultos malvados. La magia de James, el melocotón gigante, o ese fantástico señor Willy Wonka que creaba un mundo maravilloso lleno de fantasía y de magia. Sí, había magia en su obra, en sus escritos, en sus personajes y en su vida. También creo que son mágicas las adaptaciones que se han hecho de su obra. Son muchísimos los libros que se han llevado al cine y a la pequeña pantalla. Todos conocemos Las Brujas, Charlie la fábrica de chocolate, James el melocotón gigante, Agutrot, la reciente película de Mi amigo el gigante, el gran gigante bonachón. También creo que su obra está cargada de todo lo que le tocó vivir. Roald Dahl fue un niño que quedó
huérfano a los 4 años, y eso queda reflejado en toda su obra. En la mayoría de los personajes de sus libros suelen ser niños que o están abandonados por los padres, como el caso de Matilda, o son realmente huérfanos de padre y madre, como le ocurre a Sofía, la protagonista del Gran Gigante Bonachón, o el pequeño James de Melocotón Gigante, que tiene que vivir con sus horripilantes tías. No estaría completa la obra de Roald Dahl sin las ilustraciones de Quentin Blake. Eran uña y carne, formaron un tándem perfecto en la que las ilustraciones reflejaban fielmente la obra del autor. Eran tan amigos y tan cómplices que Quentin Blake era el único que podía entrar en la cabaña de escribir que se hizo construir en el jardín de su casa y al que nadie dejaba entrar. Y ahora mismo estoy intentando resolver una serie de enigmas porque solo me queda terminar este libro de Roald Dahl, de los muchísimos que tiene, y me voy a ir volando con el libro, volando solo, esperando que os haya despertado vuestra curiosidad. ¡Me voy volando! ¡Yuhu! ¡Cree!